El eco de la ciudad se extendía bajo el imponente ático de cristal y acero que Leonardo Vargas llamaba hogar. Desde esa altura vertiginosa, el mundo se veía como un tablero de ajedrez, donde él, con movimientos calculados y una ambición sin límites, había conquistado cada pieza. Era un magnate de la construcción, el dueño de un imperio que se alzaba sobre los cimientos de la determinación y la frialdad. Su vida era un desfile incesante de lujos coches de alta gama, obras de arte invaluables y reuniones con las élites más influyentes del país. Pero a pesar de la ostentación y el poder, Leonardo vivía en una fortaleza inexpugnable, no contra el mundo exterior, sino contra los fantasmas de su propio pasado. 25 años, un cuarto de siglo había pasado desde aquella noche que se negaba a olvidar, pero que intentaba borrar con cada nuevo éxito. La imagen de un hospital, los gritos de una mujer, los diminutos cuerpos de dos bebés que no quiso mirar. Había huido de la responsabilidad de ser padre de gemelos, abandonando a Elena, su novia de aquel entonces, en el pasillo helado de una maternidad. Esa huida, ese acto de cobardía, fue el cimiento de su fortuna, la chispa que encendió su desmedida ambición por demostrar que podía valerse por sí mismo, que no necesitaba de nadie ni de nada que lo atara. La culpa, sin embargo, era una sombra persistente, un fantasma que se aferraba a su alma y que ahogaba, noche tras noche, en copas de whisky añejo y el rugido ensordecedor del éxito. Leonardo era un hombre de 50 años, de cabello plateado y mirada penetrante, capaz de intimidar con un solo gesto, su rostro, cincelado por años de decisiones difíciles y una implacable búsqueda de poder. Raramente mostraba emoción alguna. Había construido un muro alrededor de sí mismo, una barrera infranqueable contra cualquier atisbo de vulnerabilidad. Las relaciones personales eran meras transacciones. El afecto, una debilidad. Su vida era una máquina perfectamente engrasada, diseñada para producir dinero y evitar cualquier tipo de conexión emocional que pudiera recordarle lo que había perdido o, más bien, lo que había desechado. En la cúspide de su imperio, en la sede central de Vargas Construcciones, su oficina era un santuario de mármol y vidrio. Una mañana cualquiera, mientras revisaba los informes financieros, su asistente personal, una joven eficiente y siempre impecable, entró con una sonrisa inusual. «Señor Vargas, le tengo excelentes noticias», anunció Laura, su voz teñida de un entusiasmo poco común. «Hemos encontrado a 2 becarios excepcionalmente talentosos para el programa de Ingeniería y Diseño, recién graduados, con expedientes académicos impecables. Sus currículums son idénticos en cuanto a calificaciones y logros. Parecen hechos el uno para el otro. Una verdadera coincidencia». Leonardo apenas levantó la vista de sus documentos. La coincidencia no le interesaba. Solo le importaba la eficiencia. «Bien, que los contraten, que empiecen de inmediato». «Ya lo están haciendo, señor», dijo Laura, extendiéndole 2 carpetas. «Están en la sala de reuniones, esperando su aprobación final. Quieren darle la bienvenida personalmente». Leonardo suspiró. Odiaba las interrupciones, pero la formalidad exigía su presencia. Con un gesto impaciente, se levantó y se dirigió a la sala de reuniones. El aroma a café recién hecho y el murmullo de voces jóvenes llenaron el aire. Al abrir la puerta, los 2 jóvenes se pusieron de pie. Eran un chico y una chica, y la imagen los golpeó con la fuerza de un rayo. Eran gemelos, idénticos, no solo entre ellos, sino idénticos a él, a un Leonardo Vargas joven. El chico, alto y de complexión atlética, tenía los mismos ojos penetrantes, el mismo color de cabello cobo oscuro, incluso la misma forma de la nariz. La chica, un poco más baja, pero con la misma intensidad en la mirada. Compartía las mismas facciones, la misma sonrisa que se curvaba ligeramente en la comisura de los labios. Y lo más escalofriante, ambos tenían un pequeño lunar oscuro en la sien derecha, idéntico al suyo, un rasgo distintivo que Leonardo había llevado desde la niñez. Leonardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un pánico helado lo recorrió de pies a cabeza.
El whisky en su estómago se revolvió. Esos ojos, esa mirada, había visto esa mirada en el espejo durante toda su vida. Era como si el tiempo se hubiera doblado y dos versiones jóvenes de él mismo estuvieran de pie frente a su escritorio. Buenas tardes, señor Vargas, dijo el joven, su voz clara y segura. Soy Daniel, y ella es mi hermana, Sofía. Estamos emocionados de unirnos a Vargas Construcciones. La mención de los nombres, Daniel y Sofía, no lo tranquilizó. Al contrario, reforzó el pánico. Coincidencia imposible. 25 años atrás, en aquel hospital, una enfermera había mencionado los nombres que Elena había elegido para sus bebés, Daniel y Sofía. El magnate, el hombre inquebrantable, sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en el marco de la puerta, intentando disimular el temblor que lo asaltaba. Los gemelos, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de él, le sonrieron con una mezcla de respeto y entusiasmo. Eran jóvenes, vibrantes, llenos de un futuro que él les había negado. Bienvenidos, logró decir Leonardo, su voz extrañamente ronca. Hizo un gesto vago con la mano. Laura los acompañará a sus puestos. No podía soportar la mirada de esos ojos que eran los suyos, esa sonrisa que era la suya, la visión de sus hijos, a quienes había abandonado, en su propia empresa, el santuario de su olvido. Era una tortura. Mientras Laura los guiaba fuera de la oficina, Leonardo se desplomó en su silla de cuero, la carpeta con los currículums de los gemelos en la mano, las fotos de los rostros jóvenes, tan parecidos al suyo, lo miraban fijamente. El pasado, que había creído enterrado bajo toneladas de hormigón y miles de millones, había resurgido, y no lo había hecho con una carta o una llamada, sino con dos copias vivas de su propia genética, que ahora lo miraban desde el corazón de su propio imperio. La sombra del pasado, por fin, lo había alcanzado, y Leonardo Vargas, el hombre que no le temía a nada, sintió el pánico más profundo que jamás había experimentado. El pulso de Leonardo latía con una fuerza anómala mientras veía a Daniel y Sofía abandonar su oficina. Guiados por Laura, su pánico era un animal salvaje que arañaba las paredes de su autocontrol. Se había enfrentado a caídas del mercado, a huelgas de trabajadores y a batallas legales feroces, pero nada lo había preparado para la visión de esos dos jóvenes, que eran un vivo recordatorio de su mayor cobardía. Eran las caras del destino, presentándose en el santuario de su poder. La rutina de Leonardo, antes tan meticulosamente organizada, se vio abruptamente interrumpida. Se sentó en su sillón de cuero, incapaz de concentrarse en los informes financieros o en las llamadas importantes que le esperaban. Sus ojos, en lugar de analizar cifras, veían los rostros de los gemelos superpuestos en las paredes de su oficina. Eran ellos, no había duda. El lunar, la forma de los ojos, la misma complexión esbelta que él había tenido a esa edad. La probabilidad de que fuera una simple coincidencia era estadísticamente imposible. La angustia lo carcomía. ¿Cómo habían llegado a su empresa? ¿Era una coincidencia o estaban buscando algo? ¿Sabían quién era él? El simple pensamiento lo hizo sudar frío. Había creído haber borrado ese capítulo de su vida, haberlo enterrado bajo una montaña de dinero y olvido, pero el pasado, como un prestidigitador, había vuelto a presentarse, con dos versiones jóvenes y vibrantes de sí mismo. Ordenó a Laura que le trajera los expedientes completos de los nuevos becarios. Mientras esperaba, intentó recobrar la compostura. Respiraba hondo, tratando de silenciar el ruido de sus propios pensamientos. Cuando Laura regresó con las carpetas, la miró con una intensidad inusual. «Laura, ¿estás segura de que estos dos jóvenes son los mejores candidatos?», preguntó Leonardo. Su voz era controlada, pero había una punzada de ansiedad en ella. Laura, ajena a la tormenta que su jefe enfrentaba, sonrió con orgullo. «Absolutamente, señor Vargas. Sus calificaciones son impecables. Ambos se graduaron con honores en las mejores universidades del país. Daniel es un prodigio en ingeniería civil y Sofía tiene un talento innato para el diseño arquitectónico. Sus proyectos universitarios son innovadores, audaces, son un verdadero hallazgo, un activo para Vargas Construcciones.
Leonardo abrió las carpetas con manos que apenas temblaban. Leyó cada palabra, cada detalle, los nombres Daniel y Sofía, la fecha de nacimiento 25 años atrás, casi al día de aquel 16 de mayo que intentaba borrar de su memoria. Los nombres de sus padres figuraban como Elena Rojas. No había mención de un padre. El domicilio era en un barrio humilde, pero familiar, el mismo barrio donde había vivido Elena. La información confirmaba sus peores temores. Eran sus hijos, hijos que habían crecido sin él, que habían logrado el éxito académico desde la adversidad y que ahora, por un cruel giro del destino, habían llegado a su propia empresa, al corazón de su vida, sin saber quién era él. Leonardo se sumió en un profundo dilema. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarlos? ¿Confesar su paternidad y su cobardía? La idea lo aterrorizaba. No era un hombre acostumbrado a la vulnerabilidad. ¿Cómo explicaría a estos jóvenes brillantes y aparentemente íntegros por qué los había abandonado al nacer? ¿Cómo justificaría su huida de una responsabilidad tan fundamental? Por otro lado, ¿podría despedirlos sin razón aparente? Eso levantaría sospechas. Y, más importante, podría vivir con la idea de tener a sus propios hijos trabajando bajo su techo, tan cerca y a la vez tan lejos, sin reconocerlos, la perspectiva de verlos todos los días, de ser testigo de su talento y su crecimiento. Mientras mantenía el secreto de su abandono, era una tortura aún mayor. Decidió observarlos, se convirtió en una sombra en su propia empresa, monitoreando sus movimientos, sus conversaciones, su forma de trabajar. Pasó días enteros revisando sus proyectos de becarios, sus propuestas, buscando cualquier indicio que pudiera revelar su conocimiento o sus intenciones. Los gemelos, Daniel y Sofía, se adaptaron rápidamente a la dinámica de la empresa. Eran brillantes, sí, pero también curiosos y con un sentido innato de la ética que a Leonardo le resultaba incómodo. Daniel, el ingeniero, revisaba los planos con una meticulosidad pasmosa, haciendo preguntas incisivas sobre la calidad de los materiales y los plazos de entrega. Sofía, la diseñadora, se preocupaba por el impacto social de los proyectos, sugiriendo mejoras que beneficiarían a las comunidades locales, algo que Leonardo, en su búsqueda de maximizar las ganancias, rara vez consideraba. Un día, Leonardo los escuchó hablar en la cafetería de la empresa. «Es increíble lo que hemos logrado», decía Sofía, con una voz llena de gratitud. «Mamá siempre nos dijo que el esfuerzo y la honestidad eran nuestro mejor capital. Y mira, aquí estamos». «Sí», respondió Daniel. «Ella sacrificó todo por nosotros. Me pregunto cómo habría sido si hubiéramos tenido un padre, pero no nos hizo falta. Mamá fue suficiente». Las palabras de Daniel fueron un puñal en el corazón de Leonardo. Mamá fue suficiente. Elena, esa mujer a la que había abandonado, había criado a sus hijos sola. Les había inculcado valores, les había dado un amor que él nunca había conocido o comprendido, y ellos, sus hijos, la adoraban. Leonardo sintió una punzada de envidia, un sentimiento desconocido para él. Envidia por la conexión que tenían, por la madre que había sido Elena, por la vida que él había despreciado. El pánico inicial se transformó en una ansiedad constante. La presencia de los gemelos en su empresa era una interrupción constante en su burbuja de lujo y soledad. Eran un espejo que le devolvía la imagen de su pasado, la de un joven asustado y egoísta que había huido de la responsabilidad. La sombra de ese pasado, que creyó haber dejado atrás, ahora caminaba por los pasillos de su propia empresa, y no sabía cómo hacerla desaparecer, y lo que más le aterraba era la posibilidad de que, en cualquier momento, ese espejo se rompiera y la verdad, cruda y dolorosa, saliera a la luz. El pánico se había instalado en Leonardo, un inquilino no deseado que ahora residía en cada rincón de su lujosa oficina. Ya no era un simple escalofrío, era una sensación constante de asfixia. Daniel y Sofía, los gemelos, sus propios hijos, estaban en la empresa. Sus rostros, idénticos al suyo en la juventud, eran un espejo del pasado que no podía dejar de mirar y que lo confrontaba con la imagen de un hombre que se había negado a ser padre. Intentó sumergirse en el trabajo,
en las cifras, en los planes de expansión de su imperio, pero era inútil. Cada vez que pasaba por los pasillos, temía encontrarse con ellos. Cada correo electrónico que recibía, cada informe que le entregaban, era revisado con una ansiedad creciente, temiendo que contuviera la verdad. La empresa, que antes era su refugio y su fortaleza, se había convertido en un campo minado de recuerdos y remordimientos. El miedo más grande de Leonardo era que los gemelos descubrieran su identidad o que Elena, la madre de los gemelos, se presentara, se imaginaba la escena, el escándalo, los titulares de los periódicos, el fin de su reputación impecable. Había construido su vida sobre una mentira, y ahora esa mentira amenazaba con derrumbarlo todo. Los gemelos, ajenos a la tormenta interna de Leonardo, demostraban ser, como Laura había predicho, excepcionalmente talentosos. Daniel, con su mente analítica, ya había detectado algunas ineficiencias en los procesos de construcción que otros ingenieros de la empresa habían pasado por alto. Sofía, con su ojo artístico y su sensibilidad, había propuesto diseños que no solo eran estéticamente agradables, sino también funcionales y sostenibles, con un toque humano que a las construcciones de Vargas a menudo les faltaba. Su talento, sin embargo, solo servía para alimentar el pánico de Leonardo, pues era una confirmación dolorosa de todo lo que se había perdido. Leonardo empezó a observarlos de forma obsesiva, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial, se escondía detrás de la puerta de su oficina, o los observaba a través de las cámaras de seguridad, los veía reír, trabajar juntos, apoyarse mutuamente. Había una conexión inquebrantable entre ellos, una camaradería que él, en su soledad autoimpuesta, nunca había experimentado. Se parecían no solo físicamente, sino en la forma en que pensaban, en la pasión que ponían en su trabajo. Eran dos mitades de un todo, y él era el vacío en su ecuación. Una tarde, mientras Sofía estaba sola en el área de diseño, Leonardo la observó. Estaba dibujando en su cuaderno, tarareando una melodía. Se acercó sin hacer ruido. Atraído por la curiosidad, el dibujo era un boceto de un parque infantil, con niños riendo y jugando, y en el centro, un árbol viejo y robusto. Era un contraste sorprendente con los fríos y funcionales diseños de edificios que solían dominar las paredes de la empresa. «Es bonito», dijo Leonardo. Su voz sonaba más suave de lo que pretendía. Sofía se sobresaltó, levantando la vista. «Señor Vargas, no lo oí». Sus ojos, que eran una réplica exacta de los suyos, lo miraron con una mezcla de respeto y una curiosidad genuina. «Es un proyecto personal. Siempre me ha gustado diseñar espacios que aporten alegría». «¿Y el árbol?», preguntó Leonardo, señalando el dibujo. «Es un roble», respondió Sofía, con una sonrisa. «Mi madre siempre nos decía que los robles son como las familias, fuertes, arraigados, capaces de soportar cualquier tormenta si sus raíces están unidas». La mención de la madre de Sofía, Elena, hizo que Leonardo sintiera un pinchazo en el pecho. Las palabras de Sofía, tan llenas de afecto y sabiduría, contrastaban brutalmente con su propia existencia solitaria y sin raíces. Días después, escuchó a Daniel discutir acaloradamente con uno de los ingenieros senior sobre la calidad de unos materiales que se iban a utilizar en un nuevo proyecto. «No podemos comprometer la seguridad por el costo», argumentaba Daniel con firmeza. «Estos materiales no cumplen los estándares. Podrían poner en riesgo vidas». El ingeniero senior, un hombre acostumbrado a la obediencia, lo miró con desdén. «Es la orden del señor Vargas. Se trata de maximizar las ganancias. La ética y la seguridad deben prevalecer sobre las ganancias, señor», replicó Daniel. Su voz resonaba con una convicción que Leonardo no había escuchado en años. Era la misma terquedad, la misma moralidad inquebrantable que él mismo había poseído en su juventud antes de que la ambición lo corrompiera. Leonardo, escondido detrás de la esquina, observaba. Daniel estaba luchando por la integridad, por los principios que él había pisoteado para construir su imperio. El talento y la ética de los gemelos eran un recordatorio constante de la vida que había elegido abandonar. El miedo de Leonardo no era solo a ser descubierto, sino al juicio que vendría con la verdad. Temía la decepción en los ojos de sus hijos,
el desprecio de Elena, la mujer a la que había abandonado en el momento más vulnerable, y, lo más insoportable, temía la confrontación con su propia conciencia, esa que había silenciado durante un cuarto de siglo. El pánico se profundizó a medida que los gemelos se asentaban más en la empresa, demostrando su valía con cada proyecto, cada idea innovadora. Eran como una versión mejorada de él mismo, sin las cicatrices ni las sombras del pasado, y Leonardo sabía que, en cualquier momento, esa perfección, esa inocencia, se encontraría con la sombra del pasado que él representaba. La pregunta ya no era si serían descubiertos, sino cuándo, y si él tendría la valentía de enfrentar la verdad cuando ese momento llegara. La visión constante de Daniel y Sofía en su empresa había desatado una tormenta en la mente de Leonardo. Ya no podía huir de los recuerdos. La presencia de los gemelos era un torbellino que lo arrastraba de vuelta a aquella noche. Hace 25 años, una noche que había intentado enterrar bajo una montaña de éxito y autoengaño. Ahora, los fantasmas del hospital lo perseguían sin tregua. Era el 16 de mayo, el día en que su vida, o al menos la vida que había planeado, se había desmoronado. Leonardo, entonces un joven ambicioso pero inexperto, estaba en la cúspide de una incipiente carrera en el sector inmobiliario. Había conocido a Elena, una chica sencilla y dulce, en un pequeño pueblo. Su amor había sido un torbellino apasionado, de esos que prometen un para siempre, pero la vida les tenía preparada una sorpresa: el embarazo. Y no uno cualquiera, sino un embarazo de gemelos. La noticia, que para Elena fue una bendición, para Leonardo fue un cataclismo. No estaba preparado, no quería estarlo. Su familia, una estirpe de empresarios con una reputación de hierro, había ejercido una presión inmensa sobre él. Un hijo es una carga, le había dicho su padre. Dos son el fin de tu carrera. Elena no es de nuestra clase. Debes ascender, no atarte a responsabilidades que te arrastren. La voz de su padre resonaba en su cabeza, un eco constante de lo que se esperaba de él: éxito, riqueza, poder, no una vida humilde con una familia en ciernes. La noche del parto, los nervios de Leonardo estaban a flor de piel. Había acompañado a Elena al hospital, un pequeño centro médico en las afueras de la ciudad. Las horas pasaron con una lentitud desesperante, marcadas por los gritos de dolor de Elena y el sonido ensordecedor de su propia ansiedad. Cuando finalmente escuchó los llantos de los recién nacidos, un escalofrío de terror lo recorrió. Eran dos pequeñas vidas que dependían de él, que lo atarían a una vida que no quería, a un futuro de estrecheces y sacrificios. Una enfermera, con una sonrisa cansada pero amable, se acercó a él. Son una preciosidad, señor, una niña y un niño. Su esposa les ha puesto unos nombres hermosos, Sofía y Daniel. Pero Leonardo no pudo mirarlos. No pudo. El pánico lo paralizó. La visión de dos bebés, de su propia sangre, lo confrontaba con una responsabilidad que le parecía monumental. El rostro de su padre, su voz implacable, se cernían sobre él. El camino al éxito, el futuro brillante que le habían prometido, se desvanecía ante la imagen de dos cunas. Su mente, en ese momento, solo encontró una salida a la huida, una cobardía, una traición. «Necesito un momento», balbuceó a la enfermera, que lo miró con extrañeza. Salió de la sala de espera y, en lugar de volver, se dirigió a la salida del hospital. Corrió por las calles oscuras de la noche, el aire frío golpeando su rostro, intentando borrar los llantos de los bebés de su mente. Regresó a su casa, una vivienda modesta que compartía con otros estudiantes. Con una excusa endeble, no soportaba la espera, necesitaba aire. Sus compañeros no le creyeron, pero no preguntaron. Nunca regresó al hospital, nunca. Al día siguiente, con un sentimiento de culpa que intentaba reprimir, llamó a Elena. Su voz estaba fría, distante. «No puedo con esto. Elena, no estoy preparado. Lo siento». Elena, con el corazón roto y la voz ahogada por las lágrimas, había intentado suplicarle, pero él había colgado el teléfono, cerrando la puerta a esa vida, a esa familia. En los días siguientes, el teléfono de Elena
Sonó incesantemente, pero Leonardo nunca respondió, cambió su número, se mudó de ciudad, se sumergió en el trabajo con una furia implacable. Cada ladrillo que ponía en su empresa, cada contrato que firmaba, era un intento de construir un muro entre él y ese pasado. Quería olvidar que dos pequeñas vidas, sus propias vidas, habían comenzado en un hospital en el que él se había negado a estar. La imagen de Elena, sola, en la cama de un hospital, con dos bebés en sus brazos, sin una figura paterna, lo atormentaba. Se había convencido a sí mismo de que ella, fuerte como era, saldría adelante, que los niños no lo necesitarían, que él no sería más que una carga. Esos pensamientos eran un bálsamo para su conciencia, una mentira que repetía hasta el cansancio para justificar su acto. Pero ahora, 25 años después, esos fantasmas habían vuelto, Daniel y Sofía, vivos, brillantes, en su propia empresa, la vida que había despreciado, la familia de la que había huido, lo había alcanzado, el éxito, el poder, la riqueza, todo parecía vacío. Su vida era una jaula de oro, sí, pero la puerta de esa jaula se había abierto y los recuerdos de una noche de cobardía, de una huida del hospital, habían irrumpido, exigiendo ser enfrentados. Leonardo, el magnate invencible, sentía el peso de su pasado, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo huir. El pánico de Leonardo se transformó en una necesidad imperiosa de saber. Sus propios hijos, Daniel y Sofía, estaban allí, bajo su mismo techo, y él no sabía nada de sus vidas. La imagen de Elena, la mujer a la que había abandonado en su momento más vulnerable, lo atormentaba. ¿Cómo había logrado criarlos sola? ¿Qué tipo de vida les había dado la culpa? Antes un murmullo distante, ahora era un grito ensordecedor. Decidió utilizar sus recursos. Le encargó a Elías, su detective privado de confianza, la tarea de investigar la vida de Elena Rojas y sus hijos, Daniel y Sofía. Esta vez, la investigación no era para proteger su imagen o su negocio, sino para llenar el vacío de un pasado que lo consumía. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Los informes de Elías comenzaron a llegar, revelando una historia de resiliencia, amor y sacrificio. Elena, la mujer que Leonardo había abandonado, no solo había sobrevivido, sino que había florecido en la adversidad, con una fuerza inquebrantable. Había enfrentado la maternidad en solitario, trabajando incansablemente en empleos humildes para mantener a sus hijos. Limpiaba casas, cosía por encargo, vendía artesanías en el mercado. Cada centavo ganado era para Daniel y Sofía. Elías descubrió que Elena nunca se había vuelto a casar, ni siquiera había buscado una nueva pareja. Se había dedicado por completo a sus gemelos. No guardaba rencor hacia Leonardo, al menos no externamente. En las entrevistas con vecinos y amigos, todos la describían como una mujer noble, de buen corazón, que siempre hablaba de sus hijos con orgullo. Nunca mencionó a su padre, decía un vecino. Solo decía que era un hombre joven, que no estaba preparado para la responsabilidad, un bálsamo para la conciencia de Leonardo, pero también una punzada de dolor por la nobleza de Elena. Los gemelos, Daniel y Sofía, habían crecido en un hogar modesto pero lleno de amor. No tenían lujos, pero poseían una riqueza mucho más valiosa: el apoyo incondicional de su madre y una conexión inquebrantable entre ellos. Eran inseparables. Su vínculo era tan profundo que a menudo parecían leer la mente del otro. Se complementaban Daniel, el cerebro lógico e ingenieril; Sofía, el alma creativa y artística. El informe detallaba cómo Elena había inculcado en ellos un profundo amor por el aprendizaje y un fuerte sentido de la ética. A pesar de las dificultades económicas, nunca les faltó un libro ni un cuaderno. Elena trabajaba horas extras para comprarles material escolar y pasaba las noches ayudándoles con sus tareas. A pesar de su propio cansancio, sus talentos innatos se desarrollaron bajo el cuidado amoroso de su madre. Daniel desarmaba y volvía a armar cualquier aparato, fascinado por la mecánica y las estructuras. Sofía llenaba cuadernos con bocetos y dibujos, soñando con crear belleza en el mundo. Elías también descubrió que los gemelos nunca habían preguntado por su padre. Elena
De alguna manera, había logrado protegerlos del dolor del abandono, o quizás había creado una narrativa que les permitía crecer sin sentir la ausencia. Su madre siempre decía que eran lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier cosa. Informó Elías. Nunca les inculcó resentimiento. Al contrario, los motivó a ser independientes y a confiar en sí mismos. La información era un torbellino de emociones para Leonardo. Admiración por Elena, dolor por el tiempo perdido y una culpa abrumadora. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había abandonado no solo dos bebés, sino una familia, un amor y la oportunidad de ser parte de esa historia de resiliencia. Mientras tanto, en la empresa, la presencia de Daniel y Sofía seguía siendo una constante fuente de ansiedad para Leonardo. Los observaba en las reuniones, en los pasillos, notando su ética de trabajo, su pasión. Un día, escuchó a Sofía hablar con un colega sobre un diseño que había creado para un parque público. Quiero que sea un lugar donde las familias puedan reunirse, donde los niños puedan correr y soñar, sin importar de dónde vengan, decía Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo. Un lugar que refleje la alegría y la comunidad. Su visión contrastaba con la filosofía de Leonardo de maximizar el beneficio. Poco después, Daniel le presentó un informe detallado sobre las mejoras estructurales que podrían aplicarse a un edificio en construcción para hacerlo más seguro y eficiente. Incluso si implicaba un costo adicional, la seguridad es lo primero. Señor Vargas, dijo Daniel con convicción, sin saber a quién se dirigía realmente. Una inversión en seguridad es una inversión en la confianza de la gente. Las palabras de sus hijos eran un reproche silencioso a la forma en que él había construido su imperio a menudo, con atajos éticos y priorizando la rentabilidad sobre el bienestar, el hilo entretejido de sus vidas, el destino que los había llevado a su empresa. No era solo una coincidencia, era un juicio. Leonardo se sentía cada vez más acorralado. El espejo del pasado no solo le mostraba sus propios rasgos, sino también los valores que había abandonado, los principios que sus hijos, criados por Elena, encarnaban con tanta naturalidad. Se dio cuenta de que no podía seguir ocultándose en las sombras. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Pero ¿cómo confesar su cobardía a esos jóvenes que lo miraban con respeto profesional, sin saber que era el padre que los había abandonado? El miedo al rechazo era paralizante, pero el peso de la culpa era cada vez más insoportable. Leonardo sabía que el momento de la confrontación se acercaba, y no sabía cómo afrontarla. La presión sobre Leonardo se volvía insoportable. Los informes de Elías sobre la vida de Elena y los gemelos le habían abierto los ojos a la magnitud de su error, y la presencia diaria de Daniel y Sofía en su empresa era un recordatorio constante de su cobardía. El miedo a ser descubierto era una tortura, pero la culpa era un veneno que corroía su alma. Sin embargo, el destino, con su ironía, había decidido que la verdad no solo residiría en el pánico de Leonardo, sino que también germinaría en la curiosidad y el sentido de la justicia de los gemelos. Los gemelos, sin saber la verdad biológica que los unía a Leonardo, comenzaron a sospechar del comportamiento errático de su jefe. No era normal que un magnate tan distante y enfocado en los negocios los observara con tal intensidad, o que sus respuestas a preguntas sencillas fueran tan evasivas. Había algo en la forma en que Leonardo los miraba, una mezcla de admiración y aprensión, que no encajaba con la relación laboral típica. Un día, Leonardo les asignó a Daniel y Sofía un proyecto importante, la supervisión de la construcción de un nuevo complejo de apartamentos de lujo en una zona céntrica. Este proyecto implicaba trabajar más de cerca con él, ya que era una de las inversiones más grandes de Vargas Construcciones en años. Leonardo esperaba que esto le permitiera mantenerlos bajo su vigilancia, pero se convirtió en la semilla que haría germinar la verdad. Daniel, el ingeniero, pronto encontró irregularidades en los planos y los presupuestos. Descubrió que ciertos materiales de menor calidad estaban siendo sustituidos por los especificados en los contratos originales, y que los plazos de entrega eran irrealmente ajustados, lo que podría comprometer la seguridad de la estructura. Al principio, lo atribuyó a un error administrativo, pero al profundizar, se dio cuenta
de que se trataba de decisiones deliberadas tomadas por la gerencia superior para maximizar las ganancias. Estos descubrimientos chocaban frontalmente con su fuerte sentido de la ética. «Esto no está bien, Sofía», le dijo Daniel a su hermana una tarde. Mientras revisaban los planos en su cubículo, «están usando acero de una calidad inferior en los cimientos. Si no se corrige, el edificio no será seguro a largo plazo, y la vida de la gente estará en riesgo». Sofía, la artista, también percibía una disonancia, aunque sus diseños eran aprobados con entusiasmo. Sentía que sus propuestas para integrar áreas verdes y espacios comunitarios eran constantemente minimizadas. Pero más allá de los proyectos, Sofía observaba a Leonardo, percibía la soledad en sus ojos, la tensión en sus homsia bros. A pesar de su poder y su riqueza, había una tristeza profunda en él que le recordaba a la que había visto en algunas de las personas más solitarias que había conocido. Un día, mientras trabajaba hasta tarde, Sofía se encontró a Leonardo en la oficina, perdido en sus pensamientos, mirando el horizonte a través de la ventana. Tenía una foto en la mano. Sofía se acercó discretamente. La foto era antigua, descolorida, mostraba con un joven, increíblemente parecido a Daniel, con una mujer que no conocía. Leonardo rápidamente guardó la foto al sentir su presencia. «Disculpe, señor Vargas», dijo Sofía, sintiéndose extrañamente conectada con la melancolía del magnate. «Solo quería saber si necesita algo». Leonardo se volvió, su rostro una máscara de su habitual frialdad, pero Sofía pudo ver una punzada de vulnerabilidad en sus ojos. «No, señorita Sofía, gracias, solo contemplando el futuro». Los gemelos comenzaron a unir pequeñas piezas. El comportamiento de Leonardo, las irregularidades en los proyectos, la extraña conexión que sentían con él, como si hubiera algo más que un vínculo profesional. Se sentían atraídos y repelidos a la vez. Daniel decidió actuar primero. Presentó un informe detallado a Leonardo, exponiendo las deficiencias en los materiales y sugiriendo alternativas seguras. Lo hizo con respeto, pero con firmeza. «Señor Vargas, su empresa es un referente de calidad. No podemos permitir que esto manche su reputación ni ponga en peligro a nadie». Leonardo leyó el informe de Daniel, su rostro inexpresivo. Sabía que Daniel tenía razón. Había permitido esas prácticas para aumentar las ganancias. A pesar de su propio conocimiento de las consecuencias, la integridad de su hijo era un reproche silencioso. Mientras tanto, Sofía se topó con un viejo álbum de fotos en la biblioteca de la empresa, que contenía imágenes de los fundadores y los primeros proyectos de Vargas Construcciones. Había una foto de un joven Leonardo Vargas, con el mismo lunar en la sien, y en el reverso, una inscripción: «Leonardo y Elena, en nuestro primer aniversario, siempre juntos». Elena, el nombre de su madre. La foto mostraba a un Leonardo joven, con una sonrisa genuina, junto a una mujer hermosa y sencilla. No había duda, eran ellos, eran sus padres. El álbum se le resbaló de las manos. El ruido alertó a Daniel, quien se acercó. Sofía, con lágrimas en los ojos, le mostró la foto. «Daniel, mira, esta es mamá, y este es el señor Vargas. Son ellos, son nuestros padres». Daniel tomó la foto. Su rostro se puso blanco. El parecido era innegable, chocante. La verdad, la que había sido un secreto guardado durante 25 años, ahora se revelaba en una simple fotografía. Su padre, el magnate que los había contratado, era el mismo hombre que los había abandonado al nacer. La ira y la confusión se mezclaron en los gemelos. La incredulidad se apoderó de ellos. ¿Por qué su madre nunca les había contado? ¿Por qué Leonardo los había traído a su empresa sin decir nada? La aparente coincidencia de sus nombres, de su talento, de su presencia en Vargas Construcciones, ahora tenía un significado aterradoramente claro. Leonardo, alertado por el silencio repentino seguido de una exclamación ahogada, se acercó a la biblioteca. Vio a Daniel y Sofía, sus rostros pálidos, con la foto en sus manos. Sus ojos se encontraron. La verdad, las semillas de la verdad que habían estado germinando en la mente de los gemelos, habían florecido finalmente. El pánico de Leonardo
se convirtió en una certeza. El momento de la confrontación había llegado, y esta vez no había dónde huir. El aire en la biblioteca de la empresa se volvió denso, casi eléctrico. La foto de la juventud de Leonardo junto a Elena, en manos de Daniel y Sofía, era la prueba irrefutable, el eslabón perdido que unía su pasado con su presente. Los ojos de los gemelos, antes llenos de asombro y curiosidad profesional, ahora miraban a Leonardo con una mezcla de shock, incredulidad y una profunda decepción. Leonardo, el magnate acostumbrado a dominar cada situación, se sintió de repente pequeño. Expuesto, la máscara de frialdad se desmoronó, revelando el miedo y la culpa que lo habían carcomido durante 25 años. No había dónde esconderse. El momento que había temido, el enfrentamiento con sus propios hijos, había llegado. Daniel fue el primero en hablar, su voz baja, casi un murmullo, pero cargada de una furia contenida. ¿Es esto cierto, señor Vargas? ¿Es usted nuestro padre? Leonardo no pudo mentir. Las palabras se atoraron en su garganta, pero finalmente, con un esfuerzo inmenso, asintió. Sí, soy yo. Sofía soltó un jadeo ahogado, llevándose una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda confusión y una ira helada. ¿Por qué? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué nuestra madre nunca nos dijo nada? La voz de Leonardo era apenas un susurro, rasposa por la emoción y el tiempo que había reprimido esa verdad. Era joven, inmaduro, cobarde. Mi familia, mi padre, me presionaron para que me enfocara en mi carrera, para que no me atara a responsabilidades. Me asusté, huí. Las palabras salían como una catarata de remordimientos, cada una de ellas un puñal en su propio corazón. Confesó su huida del hospital, la llamada telefónica que había cortado la comunicación con Elena, su decisión de desaparecer sin dejar rastro. Los gemelos escuchaban en silencio, sus rostros una mezcla de incredulidad y un dolor creciente, la historia que habían crecido escuchando, la de una madre fuerte que los había criado sola. De repente, se rellenaba con la figura de un padre que había elegido el éxito sobre la familia. Mamá nos dijo que eras un hombre joven que no estaba preparado, dijo Daniel. Su voz temblaba de ira. ¿No un cobarde que nos dejó en un hospital? ¿Sabes lo que ella sacrificó por nosotros? ¿Sabes la vida que tuvimos? Ella nos dio todo. Mientras tú construías tu imperio, la frustración de Daniel era palpable. La injusticia era un fuego que lo consumía. Sofía, más allá de la rabia, sentía una profunda tristeza. Miró a Leonardo, el hombre que era su padre, el magnate poderoso, y vio en él a un ser solitario, atormentado. Nosotros siempre te buscamos en cada rostro, en cada historia de éxito, y estuviste aquí todo este tiempo observándonos, sin decir una palabra. Leonardo se derrumbó. Las lágrimas, que había reprimido durante décadas, brotaron sin control. Era un terremoto emocional que lo sacudía desde lo más profundo de su ser. Lo sé, fui un monstruo. Me carcomió la culpa cada día. Quería olvidarlos, pero era imposible. Y cuando los vi aquí, en mi empresa, el pánico me invadió. No sabía qué hacer. No merecía su perdón. Les habló de la presión de su padre, de la ambición que lo había cegado, de cómo había intentado llenar el vacío de su vida con dinero y poder. Les confesó las irregularidades en la empresa que Daniel había descubierto, admitiendo que había permitido esas prácticas por avaricia, por mantener la imagen de su imperio. Pero los gemelos no estaban listos para perdonar. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado grande. ¿Y Elena?, preguntó Sofía, su voz más suave. Nuestra madre, ¿qué sabe ella de esto? Leonardo negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabe que los he encontrado, no sabe que están aquí. Nunca he vuelto a hablar con ella desde aquel día. La revelación de que Elena, su madre, también había sido mantenida en la oscuridad, solo sirvió para aumentar el dolor y la complejidad de la situación. Daniel y Sofía se miraron. La ira hacia Leonardo era intensa, pero también había una punzada de compasión por el hombre roto que tenían delante. Necesitamos tiempo, dijo Daniel finalmente.
su voz más calmada pero firme. Necesitamos procesar esto, y nuestra madre, ella tiene derecho a saber. Sofía asintió, sus ojos fijos en Leonardo. Esto no es solo tuyo, es nuestra historia y la de mamá. Leonardo, sintiendo el rechazo en sus palabras, se encogió. Sabía que se lo merecía. Había sembrado dolor y ahora cosechaba la amargura. Pero también había una pequeña chispa de esperanza en sus palabras. Necesitamos tiempo. No era un no rotundo, no era un adiós. Los gemelos se levantaron, dejando a Leonardo solo en su lujosa oficina, inundado por la luz de la tarde y la sombra de su propia desesperación. El terremoto emocional había destruido el muro que había construido a su alrededor, dejándolo vulnerable, solo, pero también, por primera vez en 25 años, liberado del peso de la mentira. La verdad había llegado, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo, si es que era digno de él. El eco del terremoto emocional en la oficina de Leonardo se extendió mucho más allá de las paredes de su imperio. Daniel y Sofía, aturdidos pero firmes, sabían que el primer paso en la larga y dolorosa senda de la reconciliación era enfrentar a su madre, Elena. Ella tenía derecho a saber la verdad completa, una verdad que Leonardo les había revelado en un acto de desesperación y culpa. Los gemelos se dirigieron a la modesta casa de su infancia, el lugar donde Elena, con una fuerza inquebrantable, los había criado sola. Elena, al ver la seriedad en sus rostros, supo que algo importante había sucedido. Sentados en la pequeña sala, con la luz tenue de la tarde filtrándose por la ventana, Daniel, con la voz ahogada por la emoción, le contó a su madre toda la historia, el encuentro con Leonardo, la sorprendente revelación de su paternidad, la huida de él al nacer y las razones detrás de su abandono. Le mostraron la foto, la prueba tangible de un pasado que ella había guardado en silencio. Elena escuchó, sus ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de sorpresa, sino de una profunda tristeza por el peso que Leonardo había llevado, y por el dolor que la verdad, ahora revelada, causaría. Años de silencio, de una nobleza silenciosa, se desmoronaron. No había rencor en su voz, solo una profunda compasión por el hombre que había sido su amor y el padre de sus hijos. Un hombre que había sido víctima de su propia ambición y las presiones de su familia. Elena les explicó a sus hijos las circunstancias de la época, la inmadurez de Leonardo y la presión de su propia familia que lo había alejado. La familia, ahora unida por la verdad, se enfrentó a un dilema. ¿Qué harían con Leonardo? ¿Lo aceptarían? ¿Lo perdonarían? El camino hacia la reconciliación sería largo y complejo. No sería un borrón y cuenta nueva. Las cicatrices del abandono permanecerían, pero el amor de Elena y la madurez de los gemelos les permitieron considerar una posibilidad que Leonardo, en su desesperación, creía imposible: la redención. Leonardo, despojado de su ego y su orgullo, se dedicó por completo a la redención. No buscó el perdón de inmediato, sino que se enfocó en enmendar el daño que había causado. Comenzó por su empresa. Con la ayuda de Daniel, implementó cambios drásticos en las prácticas de construcción, asegurándose de que la ética y la seguridad prevalecieran sobre las ganancias. Las irregularidades que Daniel había descubierto fueron rectificadas, y se establecieron nuevos estándares de transparencia. Leonardo despidió a los ejecutivos corruptos y se rodeó de un equipo comprometido con la honestidad. Usó su fortuna no solo para beneficio propio, sino para construir un nuevo legado de justicia y compasión. Fundó una organización para apoyar a madres solteras, proporcionándoles recursos, educación y oportunidades. Creó un programa de becas para jóvenes talentosos de bajos recursos, asegurándose de que nadie más tuviera que abandonar sus sueños por la pobreza o la falta de oportunidades. Daniel y Sofía se involucraron activamente en estas iniciativas, aportando sus talentos y su pasión por ayudar a los demás. El cambio en Leonardo fue profundo. La arrogancia dio paso a la humildad, la frialdad a una incipiente calidez. Pasaba tiempo con Elena, no como pareja,
sino como amigos que compartían un pasado y un futuro en común a través de sus hijos. Elena, viendo el arrepentimiento genuino y el esfuerzo de Leonardo por cambiar, encontró la paz. Sus años de sacrificio habían dado frutos, no solo en el éxito de sus hijos, sino en la transformación del hombre que la había abandonado. Los gemelos, Daniel y Sofía, finalmente decidieron el tipo de relación que querían con su padre. No fue un perdón instantáneo, sino un proceso gradual. Con el tiempo, a medida que veían los cambios genuinos en Leonardo y su compromiso con la enmienda, la ira se fue disipando, dando paso a una comprensión más profunda de la complejidad humana. Reconocieron que, a pesar de sus errores, Leonardo estaba intentando ser el padre que nunca había sido. Se apoyaron en el amor incondicional de su madre, quien les guió con sabiduría a través de este difícil camino. La historia de Leonardo Vargas se convirtió en un testimonio de que la redención es posible, incluso para aquellos que han cometido los errores más grandes, aunque el pasado jamás podría borrarse. La familia Vargas, ahora reconstruida, aunque de una manera diferente, miraba hacia el futuro con la esperanza de un nuevo comienzo. Leonardo, el monarca que una vez había huido de sus propios hijos, ahora aceptaba su pasado, y en el corazón de su nuevo legado había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: el amor y el perdón de su familia. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más, no olvides suscribirte. No te pierdas la próxima y, ya que estás aquí, no te pierdas nuestros otros videos. Siempre hay más para explorar. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios.